¿Qué tal, amigos de Blanco y Negro? Como siempre, gracias a través de la 107.5 de la frecuencia modulada, a través de Radar TV, canal 71 de la señal de Easy, en las plataformas, en las redes sociales, en una emisión más de Blanco y Negro. Mi querido Mario León, ¿cómo estás? Hola, Aurelio, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias. ¿Qué tal las vacaciones? No, ¿verdad? No, yo no salí, yo no alcancé. No alcancé. No, solo los ricos como ustedes. No, bueno, los millonarios, ricos. Unos días. Ricos, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Adán Olvera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, saludos. Bueno, como siempre, muchas gracias. Le mandamos un saludo a Miguel Ángel Álvarez, que se está recuperando también de un tema de la garganta que nos acompaña también en esta edición. Bueno, ¿qué hacemos con el tema de la inseguridad, de la violencia? Dos hechos separados, aislados, diferentes. Uno en la zona de la comunidad de Los Ángeles, en el municipio de Corregidora, que causó mucho escosor entre la clase política, por lo menos ahí local, y el otro en Montpaní, donde también salen a relucir una serie de vicios y de situaciones añejas que a lo mejor que han de sido descuido, señaladas, ¿no? Que han y sido varias señaladas, veces, Mario, de parte de las autoridades municipales o estatales, y que pues también no hicieron mucho para detener ese tipo de situaciones. ¿Qué está pasando en Querétaro? Pues primero yo destacaría también que se da un hecho que no se había visto en Querétaro, que se da solamente en estados muy, digamos, pues hay que decirlo, narcotizados, muy violentos, con cárteles, donde llegan a vengarse de la familia todavía. O sea, no solamente ejecutan a dos personas, sino que llegan al velorio o al rosario, en este caso al novenario, ¿no? Sí, así es. Y se desquitan con la familia también, ¿no? Sí. Hubo heridos, ya una persona resultó, que falleció según las autoridades de la Fiscalía, y conmocionó ahí muy al límite de Guanajuato, ¿no? También hay que decirlo. Ahí las autoridades municipales no tendrían que estar revisando y atendiendo este tipo de situaciones, o las autoridades estatales o federales, o a quien le toca, porque entiendo yo que ahí hay un asunto de narcomenudeo, según la información que muchos han revelado, pues es la cercanía con Apaseo, ¿no? O sea, precisamente es digamos, el límite, prácticamente fue el límite con Guanajuato, que en Guanajuato esto sí es normal. Sí, o sea, sí ha pasado varias veces, lamentablemente normal, ¿no? Eso y más. Sí. Y bueno, es una zona de limítrofe donde también la ductería de Pemex corre por ahí. También, sí. Mucho huachicol. Mucho huachicol. Y entonces me llama la atención que ayer el gobernador del estado, Mauricio Curi, le informó en este ejercicio de Café con Curi, Contigo Informamos, que le pide a los presidentes municipales, tanto de Corregidora como de Querétaro, que refuercen la vigilancia, pero también dice que le instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, para que refuerce y apoye la seguridad. Pero yo pregunto, ¿la policía estatal por qué no tiene presencia en Montpaní y en Los Ángeles? No, espérate, ¿cuántas veces hemos dicho o han anunciado que se refuerzan las fronteras? Sí. Ahí está el operativo Frontera, se llama, creo. Se supone. Lo hemos reiterado varias veces, la autoridad lo ha anunciado ya varias veces, pues uno entendería que estaba reforzado, ¿no? Ahora, eso le pega. Bueno, nos vamos dando cuenta que no, que es por episodios, de acuerdo a cómo esté de caliente el momento. Sí. Me imagino pero que van reforzando. Pero siempre están en otro lugar donde no ocurrieron esos hechos, ¿no? Ahora también hay que decirlo, ni modo que vigiles cada velorio que hay. No, pero sí ponerle mayor atención a los puntos rojos que seguramente tiene identificados en un atlas de riesgo, como esa comunidad, ¿no? Y en este caso que venía de la ejecución de dos jóvenes de la comunidad. Que ahí me parece la Fiscalía tenía que haber tomado con cartas en el asunto, por las prevenciones, por lo menos. Por la parte del narcomenudeo, de lo que se dijo además, por lo menos de manera extraoficial, y que por lo menos dos hermanos que fueron ejecutados. La famosa inteligencia ahí es cuando sirve, ¿no? A ver, ejecutaron a dos personas. ¿Por qué razones aparentemente fueron? Seguir el hilo, pero pues bueno, parece que no hubo mucho seguimiento de hilo. Ahora, el otro asunto, Montpaní tiene muchos años siendo, empezó yo creo como un negocio muy noble de allegarse recursos de la gente del ejido. De elotes y chelas, ¿no? Y chelas. Bueno, elotes luego cambió a chelas, sin licencia, luego esta manera desastrosa de darle en la madre a la cerveza, poniéndole gomitas y limón y salsas, ositos, ¿no? Y ositos. Mis gomichelas, ¿no? Esa cosa. Entonces, con la chela no. Empieza a crecer. Y luego mojarras con camarones, luego esto y bueno, y se vuelve... Y al rato ya está el Fisher, ya está ahí, el Santomar y todo, ¿no? Un corredor gastronómico, pero,
Qué muy elegante que dijo, sí, corredor gastronómico. Un corredor gastronómico chelero y un buchón. empedadero, pues, es un empedadero. Sí, a ver, el negocio la crudería de Moy, y luego vi otra de fotografía. Piqueras, perdóname, de piqueras. ¿No viste el letrero? ¿Viste Oye, el letrero sí que se ven decía? chidas Sí. las chelas, sí se ven chidas. No, Bueno, no, los letreros Sí, que hay empiezan afuera. a salivar, sí. No, yo no me metería a un lugar Espérate que tantito. no me metería a un lugar que Es hora. dice hay cagada. Bueno, Sí. Yo no me metería a un lugar que dice hay cagada. Sí, claro. No. Ahora, eso no es nuevo, eso no empezó ayer, no sí. tiene Hay 3 unos que días. sí, ¿eh? Eso ya tiene tiempo así funcionando, por lo menos. Pues sí, pero A mí me llamó la atención porque el secretario de gobierno, Carlos Alcaraz, dijo, no, es que vamos a tener que revisar. Después de que pasan las cosas, es cuando dicen que van a tener que revisar cómo Ajá. estaban funcionando, las licencias de funcionamiento, de operación, incluso hasta del municipio, ¿no? Que dijo también el alcalde Felifer Macías. Sí. Oye, es que así es Ya desde se habían hace 20 clausurado 4. años. Ahora, ese es territorio ejidal. Es ejido, Eso es un ejido. es muy importante Sí, porque sí, para la sí, solución jurídica de este tema va a Sí, importar sí. muchísimo que eso es ejido. Y ahora yo también creo que es el momento, y ojalá la autoridad, yo creo que también ya lo está evaluando, es momento de acabar con esto, porque es cuando ya hay un pretexto, digamos, Sí. ya hay un motivo para que entre con todo la autoridad y acabe con este corredor gastronómico, dice Adán. Sí, Yo corredor le digo gastronómico. empedadero, totalmente ilegal, porque creció Claro. totalmente ilegal. Me Cruderías. imagino, a ver, hay que decirlo, empezó con la clásica de abro la cajuela y vendo chela, ¿no? Sí. Sí, O sea, claro. sí, Saco el claro. anafre y Exactamente. aso elotes. Y después haces hay ahí que una decirlo botanita. también, dicen, o sea, también hay reiteradas versiones Ujú. de que ahí no solo circula chela y gomichelas de y todo. chamois y... A ver, ahí circula Eso, ¿no? de que la que dejó De ciego todo. a Rigo. O sea, ahí circula. Sí, sí, claro. Sí o sí. Oye, pero Sí. que los hechos de violencia no es el primero ahí con este No, señor, ¿eh? ya hubo fallecidos. Varios. Hay varias crucecitas Varias ahí. Tú crucecitas. caminas Pero que y hay dicen crucecitas que de difuntos. El señor, por el qué? dueño ahí es Ya hubo ejecutados ahí. Sí, Ah, ejecutados. ahí. Ya hubo ejecutados ahí. Ya hubo violencia, Ya, pues ya, ya ya. hubo violencia y seguía funcionando Sí. como si no pasara nada. Pero me dicen, yo no pensé que conozco el habían quedado lugar. fulminados No, por los... no tengo el gusto las de conocer este corredor apedradas. gastronómico, No ha sido- pero que el señor les es una decía, cosa oye, este me cae mal, terrible. este ya no quiero volver a verlo, Ajá. este que ya no entre, yo no lo dejen pasar. Don Y Moy. se hacían, sí, es de armas tomar, pues. Con carros robados, me dicen, ¿no? Dicen que tiene ahí Bueno, una, pues una esos ficha. liderazgos, digamos, de comerciantes, entre comillas, Ajá, bueno, pues, ajá. crecieron al amparo ¿De quién? de que Ese es el tema, los ese ha es el solapado punto. durante años, lo acabo de decir, lleva muchos años este tema, Sí, no sí, es de sí. ahora, o sea, lleva, ¿qué? ¿12 años? ¿15 años? Dice Felifer Macías De que 20. 20 años. Fíjate. Habría que revisar la situación jurídica de la tierra, si es Es ejido, ejidal, si es es área ejidal. común, si está parcelado, si se puede parcelar, si están invadiendo un derecho de vía. Hay muchas cosas Claro, ahí, si ¿eh? el inmueble existe legalmente, ¿no? Sí, Porque a lo claro. mejor está ahí el cuartito, pero Sin licencia. Ajá. Sin No, licencia no, de funcionamiento, sin que por lo que siquiera- se ve no lo tiene. Sin siquiera Sí. de obra. Ahora, ya hay o una persona predial, ¿no? fallecida en estos hechos, ¿no? Ya. Que Ya. empezó por un alegato entre la cuenta que le estaban cobrando de más y que no sé ¿Será? qué. Dicen, esa es la ¿Será? versión por Sí. lo menos. ¿No que- sería un Que ataque regresa, directo a que Don regresa Moy? la edad 3, ¿no? Ajá, sí, Sí. que ¿No regresaron a sería, balazos. o sea, es eso? Eh, Eso es lo que te cuentan y me cuentan, ¿eh? ¿de qué O sea, pero dicen? tú crees que haya sido directo contra él Yo soy bien maldito mal pensado, ¿eh? ¿Tú y que sí traía crees? coche robado, por cierto. ¿eh? Sí, o sea, yo soy bien Uf, maldito sí. mal pensado eso de que la Ojalá que el cuenta, fiscal también Que sea esa un fue la poquito mal versión, pensado. Sí. digamos, Sí. familiar. La pública. La pública. la- Sí, yo digo que no, yo digo que ahí hay gato Pues encerrado. bueno, ya sucedieron las cosas, yo creo que Ajá. es el momento, insisto, en que Yo creo que actúe. sí. Al parecer sí están tomando cartas en el asunto. Sí. Digo, Pero siempre es después de. ojalá que se siempre es corrija. después de, Mario, ¿no? Como con Pasaron los Cantaritos, cantaritos y entonces revisaron. ¿Te acuerdas Ahora cuando- van a revisar estos negocios. Cuando pasó Cantaritos, que de repente se dieron cuenta que había cientos de negocios de chelerías o de todo tipo, Ajá. Ujú. sin licencia de alcoholes, ¿no? Así O es. vencida. O que no respetaban los horarios, Sí, ¿no? Que el exactamente. horario dicen que O es que el tema. regrese a su origen dentro de la ley, dentro de los límites, a vender comida como un negocio noble Sí. para que Los se llegaran elotitos y los tacos, recursos. ¿no? Pero falta acción de gobierno, ¿no? Del gobierno municipal, del gobierno del estado, ahí en este Ujú. caso la Secretaría de Gobierno, para atender ese tipo de Pues yo situaciones. digo Y que- de la seguridad, ¿no? Pues, Pues- la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Yo le pondré Ciudadana. otra temporalidad, Aurelio, más bien ha faltado, más bien porque, Sí. insisto, no es de ahora, o sea, son 20 años, ¿cuántos Sí, sí, alcaldes Así han es, pasado sí. y han crecido? Ha crecido mucho, De hecho, ¿no? hasta Marcos Aguilar les amplió la avenida y todo esto, ¿no? Serían O sea, 6, sí. serían 6, alcalde 7 más o menos. amplió ahí una Ah, avenida muy importante ahí que puso Marcos Aguilar, fue Sí. de las principales Pero cosas que hasta ahí hizo, ¿no? llegó, hasta ahí Sí. llegó por el asunto del ejido, Sí. llegó hasta ahí el libramiento, ya no se pudo ampliar porque ahí yo siento que hay algo raro, un derecho de vía que está invadido, que siento yo. Ajá. Recientemente les pusieron
creo que introducción de drenaje o de agua, había tubos, porque yo sí he pasado por este corredor gastronómico chilero, de la que dejó ciego a Rigo, sí he pasado, y vi que el Monchis. Entonces vi que hay tubos por ahí, entonces hubo una obra recientemente, entonces no sé de qué. A ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, ahí hay 2 personas fallecidas, familias que obviamente están en medio de una situación, yo pienso también, de incertidumbre que han generado las mismas autoridades que no han actuado, no han reaccionado. Vámonos a corte y no precisamente los de Moy, ¿eh? No. Vamos a una pausa y regresamos enseguida aquí en Blanco y Negro. Una pausa y volvemos. Al corte. Regresamos aquí a Blanco y Negro en el 107.5, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Plataformas de todo. Y las que estén por crearse. Las existentes y por existir. ¿Cómo andan de set? ¿De set? Digo, había que estamos hablando de chelitas. Siempre. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Yo siempre. Sí. No, bueno. No destrocen así las cosas, hombre. El asunto es que la sequía está cada vez más grave, lo hemos aquí dicho en cada uno de nuestros frentes en que trabajamos. Aquí lo hemos insistido y bueno, la sequía viene y viene. Yo la verdad tampoco veo alguna campaña institucional por incrementar y por hacer consciente a la gente de que ahorremos agua. Excepto pero bueno, ese es a nivel consumidor, pero bueno, a nivel estatal 95% del territorio está en sequía, es dañada por la sequía extrema. El Consejo Estatal de Protección Civil ya declaró una emergencia a todo el estado, claro, por este motivo. Y bueno, pues también los incendios, también que está obviamente relacionado con esto. Pues bueno, es el gran reto, ¿no? El gran reto que ojalá que en esta temporada de estiaje pues no nos agarre con un incendio de grandes dimensiones como ha pasado en otras entidades. Y bueno, el tema del agua también, ¿no? Yo creo que nos faltó mucho como sociedad y como allá los gobiernos pensar esto otra vez, vámonos al antes, ¿no? La necesidad de implementar en todos los desarrollos inmobiliarios 2 tomas de agua, las aguas grises, plantas tratadoras, el aprovechamiento, el reuso del agua, la legislación que no nos permite almacenar agua, tenemos que dejarla correr a Jalisco, aprovechamiento de agua de lluvia, o sea, son muchas cosas que no tomamos en cuenta y que hoy nos tienen una situación pues yo creo que preocupante y que la vivimos o que los ciudadanos la viven cuando se topan con lo que niegan las autoridades, pero que yo digo que sí es cierto, el tandeo de agua. Que llega el agua a ciertas horas y no vuelves a tener hasta en la noche o en la mañana. Pero ya dijo el vocal que eso no va a ocurrir en Querétaro, ¿eh? Pero tenemos... No va a ocurrir el tema del tandeo, como se hacía en Querétaro hace muchos años. ¿Pero tenemos el líquido para que no ocurra? No lo tenemos, pero dice que por lo menos en la zona metropolitana eso no va a ocurrir. Eso no se va a hacer, eso lo dijo esta semana, que no va a haber tandeo. Pero ¿no te parece que también lo hace por prudencia? O sea, por no estar alarmando. Pues podría ser. Digo, con 95% del territorio, yo me niego a pensar que no estemos ante un problema también de desabasto de agua. Bueno, no es nuevo el tema del desabasto de agua en Querétaro, ¿no? Yo me acuerdo hace 30 años, había el tema de, obviamente, en la cuenca del Lerma, en la cuenca del Pánuco, a la que pertenece Querétaro, que Querétaro no podía acumular agua. Y hubo un tiempo en la época de Manuel González Valle que tenían que dejar correr el agua y él hizo una especie de bordería alrededor del municipio para recuperar un poquito de agua. Y se quedó y se perdieron y ya no se utilizan. Pero el tema es que desde hace ya muchos años en el centro de Querétaro no había agua. El sistema Batán consiste mucho en eso, ¿no? O sea, en la recuperación de aguas y la reutilización. Y está por verse si va a funcionar y puede funcionar realmente el sistema Batán como lo están planteando. Porque ahí se requiere también una planta de tratamiento. Primero veremos si lo echan a andar. Veremos si lo echan a andar, si dan dinero para el tema es que no van a dar dinero. Y el tema de la facilidad federal, ¿no? Dinero no va a haber. ¿Permiso? Parece que se ya avanzó. Con Gregorio Cruz, que es el delegado de la Conagua. Me vi muy... ¿Es el de San Luis? San Luis, el divertido. De allá del Hard Rock. Pero, perdón, me vi muy igualado. Parece que el delegado ya dejó entrever que se le va a ceder al gobierno estatal la administración y mantenimiento de la presa del Batán, y eso sería el primer gran paso para que ya el gobierno del estado, con esta administración y mantenimiento y la posesión de la presa del Batán, pueda ahí
realizar y poner plantas de tratamiento y toda la tecnología. Lo puede hacer el gobierno del Estado. Pero yo te quiero mucho, pero dinero pues no te puedo dar. Ahora hay que también decir, ahora en el agua, como en las carreteras, como en las guarderías, como en varias cosas, el Estado y los municipios han entrado a suplir cosas que no les tocan, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el tema del agua tendría que ser federal, pero ante las urgencias y las necesidades, pero como Mario, no lo van a hacer ellos, pues entonces el Estado está tomando nuevamente es que aguanta, le debemos cosas que no le tocan. Le debemos un dinero a los proveedores de Pemex, aguanta. Pero siguen siendo esfuerzos aislados, ¿no? De los municipios. ¿Qué puede hacer un alcalde para atender este tema del agua? Sí, además es un tema federal, pero ¿qué hacen en la zona metropolitana? Pero ya lo deberían presentar también de manera pública, digamos, por lo menos en las zonas metropolitanas, en la zona metropolitana, luego San Juan del Río, en el semidesierto y a la zona serrana, el gobierno del estado de Querétaro, para que se pudiera coordinar ese esfuerzo. El anuncio que hace el gobierno municipal de Felifer de establecer ya un protocolo de seguridad, incluso le llama hídrico. Sí, emergencia hídrica. Es una respuesta para empezar a ahorrar agua, para empezar a aprender a usar el agua, para generar una cultura del agua de la que no hemos por lo menos sabido y conocido con una estrategia por lo menos estatal, creo yo. Y que nunca hemos sido eficientes, también hay que decirlo, porque o sea, siempre decimos, o sale en el radio, o sale en todos lados, o lo decimos aquí, pero realmente en sus casas, nosotros o en nuestras casas, pues poco hacemos por ahorrar esa agua. Así es. ¿No? Y a ver, y no volteamos a ver la historia, no entendemos que esta calzada de los Arcos hay un acueducto desde hace muchos años. No funciona, ¿no? No, pero era por la escasez de que agua. No entendamos los mensajes. No había agua en Querétaro. Desde entonces. Se tuvo que hacer un acueducto para traerla aquí. Y por ahí pasamos todos los días y no vemos la señal. No nos damos cuenta, nos damos cuenta que no hay agua. Sí, y lo que anunció el vocal ejecutivo esta misma semana junto con el gobernador, a mí me sorprendió un poquito porque son 70 fugas de agua al día. Al día, más o menos más de 2.100 fugas de agua que tratan de atender el 90%. Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque dice que en menos de 24 horas. Pero es un desperdicio tremendo, brutal de agua que no se ha podido resolver desde el punto de vista técnico. Hace como un año hubo un cálculo que la mitad del agua que llegaba a Querétaro se desperdiciaba en fugas y en malas tuberías, ¿no? Ahora hay un detalle, hay tres tipos de agua: el agua que se consume en las sociedades, en los centros urbanos, por la población, el agua que se consume en las zonas industriales o para la industria, y el agua que se consume en el campo. ¿Sabes dónde se consume más? En el campo. Sí. Porque no hay sistemas de riego, porque la lámina, por ejemplo, de riego llega a ser hasta de 2 metros de agua para que puedan, el campo, pues. Se ha modernizado el campo, entonces sí bajo, porque pareciera, ¿no? De repente 70 fugas de agua. Claro. Oye, ¿qué hacemos aquí? El tema está en atender que lo aprovechen en el campo también, que lo aprovechen. Habría que revisar entonces la producción del campo, ¿cierto? Pues sí, pero ¿qué crees? Que tampoco hay apoyo al campo. No, entonces y la declaratoria que hicieron el consejo con el que empecé a comentar la nota, ahí decía que 60 millones de pesos para apoyar a la zona agrícola. Pero eso es por sequía. Pareciera que es hasta poco para es muy poco dinero. Es por sequía y por incendios. Sí, sequía, incendios. Pero por sequía, desarrollo agropecuario. El otro día platicaba yo con Rosendo Anaya y me decía, han entregado maíz, pero para consumo de personas, o sea, no maíz para que tú lo van a sembrar y luego lo van a cultivar. No, maíz para que la gente tenga que comer, porque no hay nada, no ha llovido, no va a llover, es un calorón tremendo. Una parte importante es de autoconsumo o de subsistencia. Así es. O sea, el ganadero de subsistencia. Que donde está el tema. Y hay granos que también se le dan a los animales, ¿eh? Sí. Y de temporal, y que no hemos trabajado en eso. Por eso yo señalaba, y lo refiero, lo que hizo en algún momento Manuel González Valle aquí en el municipio. Dijo, vamos a hacer un sistema de bordos, que eso hicieran en el Marqués y que eso hicieran en Corregidora. Pero no te deja con agua, ¿no? Con agua no te permite acaparar. Eran así, casi. Sí. A ver, si un día pusieron un puente sobre Universidad, ¿no te acuerdas el relajo que se hizo con ese tema? Que llegó con agua y quería tirar el puente, al final querían meter a la cárcel a alguien, en la época de Pancho como alcalde. Ah, sí, claro. Él puso un puente sobre Universidad. Sí. Se le decía de Super Pancho. A Pancho. Sí, ya me acordé. Fíjate. Era por el rumbo de la Cruz, ¿no? Hasta lo querían meter al tambo, no sé si a él o a su secretario de Obras. Sí, ya me acordé. Por haber hecho, haber hecho un puente sin permiso. Y además ese río, ayer andaba caminando por ahí, apestoso. No, pues puro popodrilo. Hay popodrilo y... Ve, por ejemplo, los desagües de los establos que hay hacia la zona del municipio de El Marqués. Colmillo de maíz. Que vienen y aleta de jitomate. Aleta de jitomate. En la presa del diablo, ¿no? Como se llama acá. Y que por eso no se ha podido
podido sanear. Este tema de limpiar el río Querétaro tiene muchos años. Oye, y además si limpiáramos esa zona de la ciudad, sería una de las de mayor plusvalía. Sí. La verdad que es una de las... Y además ahí sí se podría hacer un corredor interesante, bonito. Como en San Antonio como en San Antonio. San Antonio de la Punta. San Antonio de la Punta. Okay. Sí, pero el tema del agua es un tema muy complicado, es un tema de seguridad nacional, digo yo, y no solamente ocurre lamentablemente en Querétaro. Creo que tendríamos que estar preparados ya para aprender a ahorrar, para reutilizar, para reciclar el agua, pero en la mera neta, nadie lo hace. Por lo pronto vamos a lanzar un mensaje desde aquí: báñese, cierre la llave cuando se esté enjabonando, cuando se rasure, báñese acompañado para ahorrar agua. Báñese acompañado para ahorrar agua. Si es con su amigo, ni modo, ya se aguantan. Adán lleva años ahorrando. Sí. Saludos a San Juan del Río Arteaga. ¿Qué te ha dejado ese ahorro de agua, mi Oye, los lavados, los autolavados, también es momento de... Sí, pero usan agua tratada, ¿no? No siempre. Bueno, siempre. Eso cree uno, ¿no? Hay zonas aquí verdes, áreas verdes de camellones que se riegan con agua potable. Ya dice Don Moy que nos vayamos al corte. Vámonos. Con agua potable, que viene Don Moy para acá. Vámonos al corte. Hacemos la pausa. Vamos por un vaso de agua. Vamos al corte. Una gomichela. ¿Te acuerdas de Chuchito Urquiza? Sí. Que un día en un Día Mundial del Agua llegó y dijo, Panchito Urquiza, perdóname, sí, que en paz descanse. Yo un día llegó y dijo, este es un Día Mundial del Agua, y aventó el agua, así un vaso con agua. ¿Y qué le pasa? Oye, así estamos, no podemos desperdiciar el agua de esa manera. Ojalá que se Ciérrele. Del gordito aquel. De acuerdo. Hacemos la pausa y volvemos. Estamos de vuelta, de regreso aquí en Blanco y Negro a través del 107.5 FM, de Radar y la tele de Querétaro y nuestras plataformas. Y bueno, yo nada más quiero decirles que la guerra de las bardas, iba a decir de los mundos, ¿sigue? De las bardas sigue. Se están agarrando a bardazos, se van a destrozar a bardazos y yo estoy muy preocupado. Sin dinero, además. Y sin dinero. No, ellos no fueron. Cualquier mercadólogo que se acerque ahí para que les pida consejos, porque ¿cómo le hacen para no gastar un peso en una campaña de esas? Pues, sí, porque no se está gastando dinero, no se sabe de quiénes son, ¿no? No saben de quiénes son. No gastan un solo peso en el presupuesto. Oye, yo no soy ese, yo no soy aquel. Los que se vieron muy mal son los creativos y los comedidos que fueron a pintar una barda en un inmueble asegurado del Burras Prietas. Del pobre Agustín. La barda de Agustín, ¿no? Agustín. Pintaron una barda. Pero dice además hashtag es Agustín. Sí, oye, pero en un inmueble asegurado al Burras Prietas. O sea, que era Agustín. Sin ningún recato de nada. No. Era Agustín, es Agustín o dice, será Agustín. La barda dice hashtag es Agustín, que además hay en todo el estado. ¿Y qué está haciendo Marco? ¿Y quién más? ¿Me falta? Dicen Luis Nava, que Luis Nava tiene bardas. Luis no tiene bardas, pero bueno, no, que Luis tiene no intereses, tiene intención. Bueno, sí. Felifer Macías. Pero bardas, ¿no? El del futuro. El del futuro sí pero hay. También no es él, ya dijo que no es él. Pero nadie es. Y Chepe Guerrero, sí o no, si va, no va, si quiere, no quiere, por lo menos se ha mencionado. Entre pues los anda indeciso, se le ve muy indeciso, ¿no? Sí, vamos a platicar con él en algún momento, yo creo. Y con todos los demás, ¿eh? Sí, en algún momento. Pero ya tendría que decir. Hay cinco que por lo menos tienen posibilidades. Pero hay bardas más allá de Conín. Ya aparecieron de Astudillo en de San Rentería. Juan. De Rentería. Oye, ¿Carlos Rentería? Sí. El que fue del PRI. Me imagino. Ya hasta faltan nada más las de Maciel, pero como van a muy entretenido porque le clausuraron sus antros. Ya se los abrieron, sus ¿no? cervecerías y todo eso, se los cierran, se los abren. Qué barbaridad. Entonces no tarda la barda, pues para que ya dejen de cerrarse. Pues bueno, sí. Oye, ¿y no va a haber bardas de Morena? ¿No va a haber bardas de nadie de Morena? Porque también hay Renterías de Morena. Pero Renterías 4T, dice. Maciel también siempre es 4T. Es de la 4T. Bueno, Maciel era también del PRI. Bueno, eso era del PRI y luego del PAN. Pero ya hablando de quienes sí pueden y que tuvieran alguna posibilidad. ¿De Pablo Mereno habrá tú? ¿De qué partido? Pablito Meré. ¿Pablo? Es el único que queda del PRI, ¿verdad? Bueno, él sería PRI, chiquito así. Bueno, Chucho Rodríguez sigue siendo priista, ¿no? Sí, también. Sí, el licenciado Burgos. O sea que por ahí aparece Burgos, aparece No creo que pinten ellos bardas, porque además las bardas no tienen dueño. A lo mejor hasta Iván Pérez. ¿Quién? ¿Papá o hijo? El papá, por ejemplo. Ya. Bueno, el hijo bueno. Ya es panista, Oye, ¿no? y de otros partidos. El hijo ya es panista. Claro. Solamente de Rentería se ha visto de la cuarta hasta ahorita sí, ¿no? Hasta ahorita Gilberto, de Santiago. No, Astudillo. Astudillo, sí. Astudillo y Rentería, ¿no? Y del PAN,
del PAN. 3, que es Marco Felifer. Son 5. Y es Agustín, ¿no? Y es Agustín. 5. Bueno, los que están con Barda, sí. Y ahora Lorena. Luis no ha recurrido al y tema. ahora Lorena García. Lorena García tiene espectaculares, sí lo vi. Pero es una revista, es una entrevista que le hicieron, ¿eh? No vas a creer que es campaña. No. También la de Felifer fue una revista, por cierto. Sí. Pero esta es Lorena García Alcocer, dijeron Sonia Rocha, ¿no? Sí. Que está, y también que Lupita pero no Murguía. Se promueven ellas. Que Sonia serían Rocha no se ha opciones de promovido, mujeres. ni Lupita Murguía, Pero, ¿no? a ver, ya poniéndole seriedad a esto, le preguntan al gobernador del estado que piensa de todas estamos estas echando relajo nada más. Y no, porque es que, digo, lo dice el gobernador, hay que tener hambre y hay que darse a conocer. Y ahora últimamente yo he escuchado mucho esa frase de que hay que tener hambre y que andan hambrientos varios. Sí. ¿De ahí? ¿Sí? Híjole, yo los veo. ¿Y cómo le van a hacer? Como decía Fox, yo los veo bien comiditos, bien ¿no? Gorditos, grandotes y bien comiditos, bien gorditos. ¿no? Pero hambre de destacar, de servir. Servir al pueblo. Con razón. Sí, porque del campestre sí se come 3 veces al día, ¿no? Sí. Y en el campanario también, ¿no? Bueno, los de Morena, ¿verdad? Sí, hay varios. Campanarios de Morena. Ay, también en el pueblito pero comemos 3 veces al día. Se refería al gobernador que tiene que tener también una actitud de retador, ¿no? Digamos, de gente que tiene realmente ganas y deseos, que no les da miedo, que no se intimidan que ya a la hablan primera. De ser, yo creo que precisamente lo que le hace falta al PAN, porque normalmente le pasa al PAN cuando tiene el poder, le pasó cuando se decía cuando llegó al poder con Fox, por ejemplo, y se van acomodando y se van ensoberbeciendo, ¿no? Claro. Aquí pasó en el 2009 simplemente, ¿no? Que cuando no entendían que pues la gente estaba pidiendo por eso cosas, Morena ¿no? tuvo su asamblea y ya la aprobaron. ¿Sí es parte de este tema o me estoy adelantando? No, ese es otro tema, el de Morena, el del cero nepotismo, ¿no? Sí. Y la reelección y la no reelección. Y la no reelección, eso va a ser un tema que eso importante. también le va a pegar importante a los 4 alcaldes que hay de Morena actualmente. Y la parafernalia. Y le da nueva vida, por ejemplo, en San Juan, a Insunza, por ejemplo, que Insunza estaba ya casi descartado por el tema de género, pero al no haber reelección, entonces se abre nuevamente Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Cadereyta, entonces ya la jugada pero estatal reubicaron ahí lo que se leyó el domingo en esta asamblea, ya lo modificaron y ya a la hora de publicar el documento ya no está. Es que dicen que no lo publicaron completo como se había aprobado en el Consejo, ¿no? Habría que revisar qué es lo que aprobó el Consejo, no habría que revisarlo, pero bueno, volviendo al tema del PAN, yo creo que es ya en tema serio, creo que sí le hace falta al PAN porque está muy cómodo después de 2 sexenios en el poder. Creo que Martín Arango, en ese sentido, ¿no? Martín Arango, Leonor Mejía, digo con todo respeto, pero se convirtieron en burócratas del PAN que solamente han dejado dormir al la partido. Oficina, sin aportar realmente. Yo creo que además eso es lo malo. Son dirigentes, pero no son líderes, o sea, son dirigentes, pero no tienen un liderazgo que representen eso algo, se ha perdido, ¿no? Es que luego cuando pones a un líder quiere ser candidato. Pregúntale a los de Morena. Hubo una persona que fundó el partido, que se hizo líder del partido y después fue candidato. 3 veces candidato. Y hoy sigue estando presente hasta en las asambleas que hacen, lo siguen nombrando porque es el Tata. Y se pronuncian contra el nepotismo, pero con el hijo ahí. Con el hijo ahí, sí, claro. Entonces, presidiendo la asamblea. Tiene sus contras que haya líderes dirigiendo un partido, Aurelio. No, yo creo en el buen sentido, digamos, de lo que tiene que ver con el ejercicio político, al que me imagino, sin saber mucho, pues, que el gobernador se refiere también de que tienen que ponerse a trabajar, tienen que ponerse a chambear, tienen que echarle... Morena trae sus problemas como los que menciona Adán, ¿no? Las hipocresías y las incongruencias, hay que decirlo, pero acá en el PAN también hay que decirlo, está la soberbia, y se puede repetir, la verdad, que el escenario de hace 2009, 2008, por ahí empezó. Hace 3 sexenios ya. Sí. Ya habría 3 sexenios de distancia, entonces yo creo que va en ese sentido el llamado del gobernador, o sea, de que se activen, que esto no es en automático, que hay que echarle chamba, que antes de postularse primero hay que entregar algo como resultado, porque pues, ¿cómo vas a reclamar un lugar? Ahora, pero está bien, está mal que para alguien... la máxima... Está bien o está mal que uno que es funcionario público, que es presidente municipal, diga, yo tengo aspiraciones, yo quiero ser gobernador. Creo que todos tienen legítima aspiración y derecho, ¿no? Ahora, de que tengan posibilidades reales, esa es otra cosa. Pero que podría ser lo que muchos decían, ¿cómo va a ser secretario? Y luego va a decir que quiere ser candidato, ¿cómo es presidente municipal? Fíjate, yo platiqué con un presidente municipal y me dijo algo que yo creo deberían entender los presidentes municipales, por lo menos del PAN, Me dijo, no, yo tengo que trabajar para ganar la reelección en mi municipio. Y dejar ganada la reelección. Esa es la primera meta, ¿no? Y yo no tengo intereses en ser candidato a gobernador ni nada, porque creo que lo importante es que ganemos en donde ahora, estamos si lo hace muy bien, yo creo que sería natural que su partido, el que sea, voltee a verlo y diga, oye, tú me sigues
sirves, ¿no? Tú me sirves, mejor vente para acá, ¿no? Pero lo digo también porque hay quienes gobiernan en un municipio y ya pero están no pensando trabajan en lo para la demás y no reelección. hacen tampoco mucho. Ahora, digamos. ¿las bardas de qué sirven? O sea, ¿sirven para posicionar a una persona? Es para la encuesta. ¿Realmente? Es para conocimiento, nada más. O sea, sí le pegan al ciudadano que por pasa eso, y por eso lee. es que todos caen en esa tentación. Pues lo hizo Morena y les ley. funcionó, la mera neta. O sea, la mera verdad le funcionó. Es Claudia, es Adán. Pero es para aparecer en la encuesta, porque en la encuesta la pregunta es, ¿conoces tú a Marco? Sí. Entonces sí, es un tema de conocimiento primero. Que hasta el gobernador se la sacó. Y luego ya entras a la Marco? capa de negativos o positivos, que eso ya es, digamos, ese es otro balance, análisis es otra que hay que capa, hacer. pues. Hijo, lástima que mis bardas son de 1 por 1, si no rentabas una. Sí, le entraba al negocio. Que pero... imagínate, hashtag, es Adán. Sí. ¿Cuál? Y Augusto. Olvera. Olvera. No, mi tocayo puso un montón de espectaculares y bardas. Hace un año, y lo criticó el PAN, ¿te acuerdas? Sí. Perdón. Y ahora el PAN, ¿con qué cara critica? Sí. Y Polo Hospital también quiere ser candidato a gobernador, Me dicen, ¿no? que trae también Paul ahí espectaculares también. y cosas, ¿no? Sí, también. Sí, también ha puesto Astudillo igualmente. A ver, que ¿qué es también Paul, dijo que sí. Astudillo? Lorena García Alcocer, es Agustín, Marco, Felifer con Futuro, Rentería. Ajá. Digo que solo falta Maciel. Armando Rivera, Sí, ahora que ya va naranja, ¿no? También. Ah, qué buena noticia esa. Sí, ¿verdad? sí, Bueno, sí. Armando, ya ¿no? estuvo, ya le hizo así al PRI, ¿no? En Que algún se momento, cuiden. luego al PAN. Que se cuiden todos los que están llegando al naranja, porque llega Armando y les va a comer el mandado, Bueno, lo Pues puso sí, el pues día les que va a pues comer sí. el mandado. Mira, entre Armando y Pancho ahí juntos. siguen recogiendo. No, hombre, cascajo. Armando no se deja. O es él o nadie entra, Pues sí. Porque, No, Pancho tiene mucha presencia política también en Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Pero qué tal si al rato termina Pues sí, mentándole come la con madre César también. Cadena. Pero el interés Cada político. semana come con César Cadena. Pero si Sí, le claro, cada bueno, sí, semana, por cada supuesto. semana. Pero si termina mentándole la madre a Dante Delgado, entonces ¿qué va a pasar? Porque que se acuerden que los naranjas, que lo que le hizo a los azules, Es que también en MC hay Señores, varios. que tenemos MC, que hacer pausa, el señores. de México y el de acá. Hay Ah, varios, sí, hay varios grupos. ok. Hay Como en varios Morén. grupos importantes Sí, de como en Morén. interés. Bueno, que hagamos Sí. pausa y regresamos. Estamos en blanco y negro. Gracias, Mario León. Gracias a Dan Olvera. La Gracias, pausa gracias. y volvemos. Órale, va. Bueno, estamos de regreso en blanco y negro, como siempre, gracias por el favor de su compañía, mi querido Mario León, Adán Olvera, la jornada de 48 a 40 horas. Pasó el 1 de mayo, por cierto, y perdón, pero para muchos sin pena ni gloria, porque bueno, pues los sindicatos creo que... Con más pena que gloria, Más ¿no? pena que gloria, Sí. los sindicatos, muchos, no todos, para que no se vaya a ofender. Y los absolutamente sindicalistas nadie. también, que no se modernizan. Ya Sí, creo que hombre. ya están en otra etapa de su vida. Sí. Me acuerdo en la época de Fidel Sí, Velázquez, ¿no? Claro, de eran acuerdo. otros años, ni creo que eso sea lo mejor. No, hombre. Compañero Pero eran Fidel. 1 millón de trabajadores que desfilaban el 1 de mayo. Eran varias horas de Eran transmisión en la varias horas, televisión, sí, claro. ¿te acuerdas? Los discursos. Bueno, esos tiempos ya pasaron y qué bueno. ¿Y Pero quién se ¿y puso ahora? a la derecha y a la izquierda del señor? ¿Y cuántos trabajadores ahí más daban o las menos? señales. Sí, sacaban del Bien. sarcófago a Fidel. Sí. Ándale. Ahora, pues estos líderes sindicales ya están en la posmodernidad, ¿no? En la sí, modernidad. pero también llevan ya los Cafeteril, mismos años, cafeteril gastronómica, diría. Chelero de... El de ferrocarriles y el de Y hay una telefónicas propuesta, tienen años, y hay una propuesta muy importante a nivel nacional que incluso está manejando y está impulsando la presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo, para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues yo creo Como que... ya tenemos todo resuelto, Sí, ¿no? entonces Ya no tenemos que vamos producir sí, nada, ya vamos a las cosas ya Vámonos a la accesorias. hamaca, ¿no? Sí. Porque ya todo lo demás ya está resuelto. Mira, la violencia, Vivimos los baches, Ni, las ni un carreteras. punto logramos de crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, 0.8. Y ya queremos trabajar y menos. ya Por queremos eso, echarnos ya a nos la lo maca. merecemos, ¿no? Sí, ¿no? Como alemanes, ¿no? Pero por un lado, por otro lado, para los empresarios. Ya o nos sea, sobran horas de trabajo, la Mario, verdad. tú vas a pagar 48 horas y vas a tener gente que trabaja nada más A ver, 40. no. ¿De dónde vas a sacar las Aclaración, 8 horas? A ver. aclaración. Cada empresa por lo menos paga 56 horas a la semana, Ah, bueno, de las bueno. cuales se trabajan 48 efectivamente. Así es. Sí. Bueno, efectivamente. Luego réstale los saluditos, el Facebook. Ajá, el baño, las horas la nalga. salida, Sí, ¿no? que fuiste al Seguro Social, que Exactamente. regresaste. La organización del Todo cumpleaños eso. de... Pero bueno, eso ya es otra Sindicato, cosa. del sindicato. Sí. Eso ya son reunión usos y sindical. costumbres. Pero bueno, son 56 horas a la semana las que paga una industria, una Sí, empresa sí, cualquiera. 48 efectivas. Sí. En algunos casos incluso son 42 porque los sábados se trabaja a mediodía Ajá. o 44. Y bueno, ahora lo quieren reducir a 40. O Así sea, es. lo que decían es que la competitividad te va a bajar porque tú ahorita traes 8 horas más
digamos, de descanso pagadas, que es el descanso semanal, el que tienes, y ahora se te va a duplicar. ¿Pero quién va a pagar ese descanso? El empresario. No, pues lo van a pagar. Pero si lo tiene que pagar el empresario, tiene que aumentar los precios. Claro, ¿no? a ver, el empleador es el que siempre paga, pero el asunto es que si el empleador no alcanza a sacar su producción, de acuerdo a su volumen que está administrando al que viene trabajando, pues va a tener que crear un turno más. Sí. Así de simple, lo decía el gobernador, lo dicen los empresarios, a ver, lo dice la lógica, entonces, bueno, yo creo que no está mal que descansemos, que trabajemos solo de lunes a viernes, o sea, digamos, ¿no? O sea, pues 40 es el mundo horas, ideal, ¿no? Pues sí, pero la verdad es que la realidad es otra cosa. Y luego viene el otro tema, la formalidad, esto aplica a los formales, a las empresas formales. Sí, claro. Ahora, Querétaro, que es de los más formales, creo que tiene 60% de empresas en la formalidad, pero hay estados que tienen, Chiapas tiene 18, 22, algo así, Oaxaca tiene de formalidad. Eso estamos diciendo que solamente 2 o 3 empleados en esos estados, 2 o 3 empleados de cada 10 tienen seguridad social y tienen asegurado. Digamos que a ellos les vale gorro. Les da igual. Pero entonces Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, que tienen una alta formalidad, ahí van a pagar las consecuencias, porque eso sí van a tener que crear un turno extra para cumplir con la producción. Pero en temas de desarrollo económico, por ejemplo, estamos listos, estamos preparados, tenemos la capacidad suficiente, además de las presiones de los Estados Unidos, para decir, ¿saben qué? Vamos a trabajar menos, cuando en otros países como en Japón, cuando quieren hacer alguna manifestación, trabajan y el doble. Pues yo lo que preguntaría, neta, que eso es nuestro problema ahorita. Sí. O sea, no, es que una de las motivaciones... Hay otros. Una de las ¿qué necesidad, carajo? Una de las motivaciones de la reforma esta laboral para... Si lo que queremos es trabajar. 40 horas de descanso. Una de las motivaciones, ¿sí leyeron cuál era? No. ¿Cuál? Que el trabajador disfrute más horas con su familia, porque se va a ir con su familia. ¡Ay, ajá! Como ahora el puente del 2 de mayo, o sea, en el calendario escolar, ¿sabes cómo le ponían? Reflexión sobre los festejos. Sí, claro. O sea, para reflexionar, el viernes 2, como tenían que ir a trabajar, pero querían volárselo, entonces le pusieron reflexión. Hay un inglés que se llama John Holloway que habla a propósito de esta misma situación, donde dice, por ejemplo, esta menor cantidad de la jornada laboral ayuda para que te desarrolles en tu familia, tengas más tiempo libre para tu familia. Tengas más tiempo para tu familia, primero. Y luego, segundo, el uso de la tecnología, que muchos también suponían, oye, cuando tú empiezas a incorporar en un proceso de producción la tecnología, la inteligencia artificial, vas a tener que despedir a mucha gente que se va a quedar sin trabajo. No. Es cómo vas a hacer esa vida más cómoda, más amable, más familiar. Pues sí, pero díselo, por ejemplo, a un taquero, como, a ver, una empresa establecida de tacos, el Pata, por ejemplo. Sí. A ver, dile a él que la inteligencia artificial le va a hacer los tacos. Sí, no. Si no trabajas, no comes. Si no trabajas, no comes. Yo te voy a decir otra cosa. El problema es tener trabajo, un gran porcentaje de trabajadores, si se da la jornada de 40 horas, no se va a ir a su casa porque trabaje menos, se va a ir a la taberna de la esquina. Con Gladys. O con Juanita, la de las copias. Sí, o sea, sí, claro. Va a ver a que Martín le pague también, ¿no? Sí, van a ir a que Martín... Bueno, pero creo que además eso va a generar una escalada inflacionaria necesariamente. Pero por supuesto. Porque cuando a un empresario le digas, tengo que pagar 46 o 44 y nada más voy a recibir 40, en el mejor de los casos, pues voy a tener que aumentar el precio de los zapatos que estamos produciendo en o bajar 40 tu producción o aumentar el precio. O dejar de vender, o cerrar, mi querido Mario. Coincido con Mario y mira que me cuesta trabajo coincidir con este güey. Perdón. Sí, claro, muchas gracias. Te digo. Buenas tardes, bienvenidos. A ver, ¿de verdad eso es los problemas que tenemos ahorita? No. Necesitamos una jornada laboral de 40 horas. Oye, si lo que queremos es tener trabajo, ¿no? Sí, las amenazas de Donald Trump, los aranceles, los retos, China, por un lado, la informalidad, o sea, pensamos mejor en trabajar y trabajar bien y mejor. Y ya cuando dentro de 60 años tengamos resuelto todo, pues ya hablamos de trabajar menos, ¿no? Sería bueno. Pero por lo pronto cada vez nos salen más problemas. Digamos, yo estaría a favor de que la jornada siguiera siendo de 40 pero tuviera un salario digno y suficiente para... Es más, yo la aumentaría 2 horas eso a la sí jornada. Aumentado, hay que reconocer también, el salario ha aumentado muchísimo. El mínimo. Yo le aumentaría 2 horas a la jornada para que esas 2 horas son de Facebook a la semana. Sí, para recuperar Facebook. Alguien me decía a mí, el fin de semana debería ser sábado, domingo y lunes. Y la hora de los memes, la hora de los memes y los violines. A ver, señores, y para llevar que tenemos, que el tiempo se termina.
Para llevar, jóvenes. Para bueno, llevar yo ¿qué? les digo que si se habían ilusionado con festejar a sus mamacitas este 10 de mayo hasta altas horas de la noche en los antros queretanos, pues ¿Qué eso pasó? iba a ser posible. Pero ya pero no. llegó el tema de Montpaní, de Don Moy. Híjole. De Don Moy ¿Y luego qué? ¿Eso qué? y pues ya se echaron para atrás, entonces iban a ampliar los horarios, ya, pero Sí, ya sí. con esto y con lo de Los Ángeles, Eso me parece una... pues va de nuevo para atrás. Eso no resuelve. Entonces, creo. bueno, va a seguir el horario por un buen rato, hasta 1:30 de la mañana, corte de tu Bueno. cuenta, y a las 2, bye bye. Yo para Por un llevar, buen rato, ¿eh? nomás les digo que varios cuatroteístas están temblando ante la asamblea del domingo, donde los helicópteros, las camionetotas machuchonas, Ajá. los La ropa, ayudantes, Louis la Vuitton. ropa de marca, bla, bla, Están bla. prohibidas, pero después de que lo hicieron ya, No, o sea, no, a pero toro pasado. a ver qué van a hacer varios riquillos de Morena de la 4T que hay en Querétaro. Que, mira, de Chema no vas a estar hablando. No, estoy hablando de ni de Chema. Max, Sí. No, tampoco. ni de Astudillo. Por supuesto. No, o sea, no. O sea, ellos compran su ropa en el tianguis del ¿Cómo? Tepe. Bueno, yo nomás les digo para llevar, están La temblando presidenta. porque a ver cómo lo hacen para verse humildes. Oye, A yo ver nada cómo más lo para hacen. llevar una Pues se pone aclaración. su guayabera ya, Una su aclaración. huipil, También. ¿no? Sí, sí, Una sí. aclaración muy rápida. Porque Son razas, son alguien pueblo. Nos preguntaba que por qué no se vio a Santiago Nieto el día que vino la presidenta para el inicio Sí del estaba. tren México-Querétaro. Pero ¿qué crees? No estaba invitado. Ah, No estaba poco? invitado. Hubo varios Y que que le los han invitado, dijeron, se que le quisieron dijeron de la meter. presidencia de la República, oiga, usted tiene una responsabilidad que es el INPI, Ajá. pues no tiene nada que hacer aquí en un proyecto Que de es un tren. importantísimo, Pero es que quiere es estar en Querétaro, importantísimo, que es sí. muy importante, Sí. sin duda alguna, pero que no estaba invitado. ¿En Sí, serio? el diputado Gilberto Herrera sí estaba invitado, Sí, claro, y ajá. por alguna razón extraña que nadie sabe por qué, Santiago Nieto, se ¿no? fue y se salió del Pues del es que no han evento. querido leer las señales, pero eso de que lo manden al Hay que INPI, verlo. creo que significa Está claro, todo, ¿no? Para ¿no? muchos, está Chema claro. estaba invitado, ¿no sabes? No, tampoco estaba invitado. Se También coló. estuvo fuera de y pudo colar con algunos A la contactos que foto y dicen todo, ¿no? Sí. que tiene con altas esferas de Morena. Híjole. En altas esferas. No. Al ¿no? que sí Pero le fue nada muy bien más. es a Luis Humberto, ¿no? Sí, Sí, bien, sí. y pues sí se ve además que Muy haciendo su conectado, trabajo, ¿no? Muy haciendo conectado. trabajo que el que tiene que hacer Sí, también, claro. ¿no? En favor de Querétaro, digamos, en ¿Y favor Piedra de Gil México. estaba? No lo vi a Piedra Gil, pero vi a Andrea Tobar. Bueno, no es ya, Andrea pues, Tobar. bueno, Ya bueno, nos está tenemos que bien. despedir, señores. Bueno, Pues qué bueno que la pasen muy Ya bien. nos están Felicidades por el Día de mandando las al Madres. muchas gracias. Para sus mamacitas. Mario León, muchas gracias. Yo les paso el recado. Sí, gracias. Hasta luego. Oye, ¿el corredor gastronómico va a seguir funcionando estos días? Sí, pero antes hasta las 10 de la Vamos. noche nada Órale, más. bueno, está bien, órale. Bueno, gracias. Puedes ir a las 7 de la mañana. Sí, por órale, chela. Abrazo y saludo al compañero Miguel Ángel Álvarez, como siempre, Sí, sí, parte sí. de este esfuerzo también Sí, de sí, análisis y Sí. relajo, ¿no? Sí, Yo ojalá soy- ya se pueda sentar. Yo soy Aurelio. Yo soy Aurelio En esta Peña. mesa. Yo Nos soy vemos Aurelio en la Peña. siguiente. ¿eh? Buenas tardes y gracias. Que le vaya muy bien.